En este vídeo te voy a hablar del duelo por ruptura de pareja o duelo amoroso. Cuando una pareja se rompe, no solamente se rompe una relación, sino que se rompe un proyecto de vida. Además, a veces también una identidad que compartíamos con la otra persona, una seguridad cotidiana y la validación que teníamos de alguien que había apostado por nosotros, igual que nosotros habíamos apostado por él o por ella. Se rompen también hábitos, rutinas, vínculos con la familia extensa y se quiebran muchos proyectos o expectativas y sueños que teníamos. Y aunque no haya una muerte, sí hay un duelo y las reacciones emocionales que se tienen son tan intensas como si estuviéramos hablando de un duelo por muerte. El doliente suele tener dificultades para transitar esta pérdida y se reflejan inicialmente en la negación, por ejemplo, en frases que se dice como «no puede ser que hayamos terminado, seguro que volvemos», o en sentimientos de abandono, de ira hacia la otra persona, culpándole de lo que ha ocurrido, o hacia sí mismo, porque he fracasado y esto ha sido por mi culpa, y también se mezclan con sensaciones físicas, como por ejemplo puede ser insomnio, falta de apetito, opresión en el pecho, náuseas, llanto. En definitiva, el corazón roto duele de verdad. Las etapas de este duelo siguen en gran medida las etapas clásicas de un duelo normal. Uno puede negar inicialmente la ruptura y mantiene unas ciertas esperanzas de reconciliación, pero luego puede llegar a sentir rabia, reproches, también puede pasar por intentos de negociación, como por ejemplo le dice a la otra persona, bueno, pero podemos seguir siendo amigos, o ¿y si cambio tal cosa? Y luego posteriormente se cae en una tristeza profunda o incluso una depresión reactiva y con el tiempo se alcanza la aceptación de que la relación terminó y este es un proceso que tiene altibajos, pero no es lineal. En el duelo amoroso lo normal es tener recaídas. Crees que ya lo tienes superado y de pronto ves algo que te recuerda a tu expareja o no cedes a la tentación de revisar sus redes sociales y vuelves a sentir todo el dolor que tenías desde el principio. Por eso, sobre todo al principio, lo que hay que evitar es el contacto con la expareja durante todo el tiempo que sea posible para no reabrir la herida constantemente. Al hablar de este tipo de duelo se suele usar la analogía de la adicción, porque se ha demostrado que el enamoramiento activa en el cerebro circuitos neuronales de recompensa similares a los que se producen con las drogas. Por eso, tras una ruptura, el cerebro literalmente entra en una fase de mono de la persona amada y cualquier contacto, verla, hablarle, pues puede otra vez actuar como una dosis de refuerzo que en ese momento alivia momentáneamente, pero que lo que hace es más difícil todavía el desprendimiento. Por eso se suele recomendar un contacto cero o nulo, una abstinencia total para lograr desengancharse. Hay estudios de resonancia magnética que muestran que el cerebro de alguien con el corazón roto se parece al de alguien que tiene un dolor físico y también se sabe que con el tiempo el cerebro se va adaptando y los circuitos neuronales que están vinculados a la otra persona se van debilitando al no tener más refuerzo, por lo que los niveles neuroquímicos como la dopamina, la norepinefrina, pues vuelven a estabilizarse y a tener pues unos niveles más normales, más habituales y sanos. Y esto no quita que algunas personas tengan duelos amorosos extremadamente difíciles, especialmente si concurren otros factores como puede ser una depresión que ya existía, baja autoestima, dependencia emocional, pocos apoyos sociales u otros factores que pueden complicar la transición. En estos casos, la ayuda psicológica es muy recomendable para evitar caer en conductas dañinas como pueden ser el uso indebido de fármacos o conductas disfuncionales, como puede ser intentar volver desesperadamente con la otra persona, aunque sea alguien que no te hace ningún bien, o poner en pausa la vida pensando que vas a recobrar la situación de pareja anterior. El problema es que este tipo de duelo no siempre se reconoce, porque la otra persona no ha fallecido, sigue viva. Entonces muchas veces el entorno lo que hace es trivializarlo. Te dicen cosas como ya lo superarás, o bueno, mejor ahora que no más tarde. Algunos más creativos te dicen lo de que la mancha de una mora con otra mora se quita y este tipo de cosas. Pero lo que hacen en realidad
es invalidar el dolor que sientes, porque el corazón no funciona como un algoritmo y reemplazar a alguien no es reparar. Vivimos en una cultura que idealiza el amor romántico y que empuja a estar en pareja. Se asume que lo natural, lo sano, lo esperable, lo deseable es estar en pareja. Por eso pedimos mesa para dos o hay ofertas y promociones para parejas, pero sin embargo tienes que pagar un extra si viajas y pides un suplemento por habitación individual. Es decir, que no tener pareja muchas veces al entorno le parece sospechoso y se preguntan, ¿pero a este o a esta qué le pasa? ¿Tú por qué no tienes pareja? Y te preguntan, ¿cómo es que estás solo? Como si la soltería necesitara una explicación. Por eso, muchas personas se afanan por encontrar el amor y buscan validación, compañía, y cuando la relación se rompe, el dolor se mezcla con vergüenza, se vive en silencio y además se vive con prisa para pasar página. Por eso, muchas personas se afanan por encontrar el amor, la compañía y la validación de otros. Cuando se rompe una relación, se vive con miedo, con tristeza, con culpa, con soledad, y muchos dolientes prefieren sentir culpa que tristeza porque eso les hace sentir un poquito de control, diciendo, si yo soy el responsable de este fracaso, merezco sentirme así de mal o merezco lo que me pase, porque es mucho más fácil dentro de la dificultad sentir culpa que sentir tristeza, porque la tristeza no la sé sostener. Además, las nuevas tecnologías han cambiado las reglas del juego y muchas veces se utilizan las apps como si fueran una anestesia emocional. A veces quieres pasar página demasiado pronto y cerrar esa herida que todavía está abierta. Lo que suele ocurrir es que el dolor pues, saldrá a flote más adelante. Entonces, ¿cómo se afronta el duelo en una ruptura? Pues primero hay que permitirse pasarlo como un duelo real. Reconocer que vas a necesitar tu tiempo y que vas a ser un tiempo en el que vas a estar mal. Y es normal darte permiso para expresar tus emociones y llorar, hablar con amigos de confianza, escribir lo que sientes. Hay que buscar la compañía de seres queridos o con los que te sientas bien para no aislarte, porque eso va a intensificar más la rumiación, es decir, el que le estés dando vueltas continuamente a lo que ha pasado o a cómo se podría arreglar o a lo que no tenía que haber pasado. Es aconsejable que practiques toda la desintoxicación tecnológica y digital posible, es decir, si te descubres a ti mismo mirando las redes sociales de la otra persona o comprobando continuamente cuál es su estado en línea y si está, por qué no te escribe o no te contacta, lo que vas a hacer es reforzar más este sufrimiento. Todo esto es echarle sal a la herida. Así que no te expongas a información sobre su vida que te produzca dolor. Esto es cuidar de ti mismo. Y también en esta etapa cuidar de ti mismo es tener hábitos saludables. Respeta horarios de sueño, aliméntate bien, muévete, haz algo de ejercicio, porque todo esto ayuda al cerebro a reequilibrarse. No te escondas en alcohol, en drogas o en otras sustancias, porque aunque a corto plazo puedan parecerte que están reduciendo la intensidad del dolor que sientes, lo que va a pasar es que lo empeores. No entierres el dolor. Imagínate, alguna vez has estado en la playa o en una piscina y jugando con un balón hinchable lo has intentado hundir en el agua. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que con cuanta más fuerza lo has hundido en el agua, cuando has dejado de ejercer esa presión hacia abajo y el balón ha salido, pues ha salido con una fuerza proporcional a la presión que tú estabas ejerciendo antes, y lo que ha hecho es que te ha dado en toda la cara. Bueno, pues esto es lo que pasa con el dolor. Cuando lo entierras o lo intentas hundir, llega un momento en que ya no puedes sostener más esa presión y cuando sale, pues te da en toda la cara y además con más fuerza. Por eso es importante que intentes otras estrategias, como por ejemplo reorganizar tu vida social. Esto es difícil si teníais amigos en común o si resulta que no tenías amigos porque toda tu vida social se restringía a la vida que tenías con tu pareja. También puede ser difícil, pero hay que esforzarse en buscar nuevas actividades con las que al principio a lo mejor te las tomas como una obligación y no disfrutas, pero poco a poco van a generar bienestar.
Puedes apuntarte a un curso, retomar algún hobby o alguna afición que tenías abandonada, hacer ejercicio. Aunque al principio esto parezca que son tareas forzadas o una obligación, de verdad que al final irás recobrando la ilusión y poco a poco, en pequeñas dosis que se van acumulando, conseguirás restablecer pues, tu mejoría. Por último, un punto crucial es trabajar tu autoestima y tu amor propio. Muchas rupturas dejan a la persona sintiendo que no fue suficiente o que fracasó. Y todo esto no es real. Son pensamientos distorsionados. Y hay que detectarlos para contrarrestarlos con una mirada compasiva hacia ti mismo, porque esto es también parte de la sanación. El duelo de pareja es un duelo real y necesita tiempo, conciencia y cuidados. Con el tiempo se puede convertir en una oportunidad para revisar cómo nos vinculamos con otros, qué patrones repetimos, qué parte de nosotros se entregó o se perdió. Y al sanar este duelo no solamente estamos reparando el pasado, sino que lo que estamos haciendo es transformar el futuro. Si estás acompañando a alguien que atraviesa por una ruptura de pareja, es clave que además de atender al dolor de su pérdida, tengas en cuenta el impacto que puede esto tener en su autoimagen, en la presión social que recibe, en el miedo que puede tener a la soledad o incluso en otros posibles duelos que se estén encadenando, como por ejemplo pérdida de amistades que se van con la otra persona o de familia política, de identidad o incluso de hogar.